de la otra tienen grandes diferencias que son las que vamos a exponer a continuación. Primero que nada, le queremos dar muchas gracias al CELAR y a la Embajada de Japón por ofrecernos esta oportunidad de presentarles a ustedes este foro. Bueno, para comenzar, una pequeña aclaratoria. Sabemos que, a pesar de que las dos escuelas que vamos a tratar no son las únicas existentes, no son las únicas que han derivado otro tipo de vertientes, pero a veces las vamos a dejar de lado porque si no sería un foro demasiado extenso y de verdad no es la idea. Es tocar por encima los temas que quizás muchos de los que están aquí sentados ya conocen, pero vamos a tratar de resaltar los elementos que hacen contraste y similitud entre el manga y el cómic. Bueno, para comenzar, entonces, vamos a aclarar cuál es la definición que el diccionario de la Real Academia le da a lo que es la historieta o el cómic. Para ello es algo tan sencillo como que es una serie de dibujos, los cuales constituyen una historia. Puede ser un relato romántico, puede ser un relato épico, de fantasía, de ficción, o una novela gráfica, y puede tener la variante de incluir o no incluir los diálogos, pero eso ya es algo opcional. ¿Okay? Vamos a comenzar por digamos, donde comienza el periodo más moderno o contemporáneo de lo que fue el desarrollo de la historieta, ¿verdad? Comienza a finales del siglo XIX, ¿verdad? Y ya influenciado directamente por, digamos, que la época dorada de lo que es la prensa en los Estados Unidos. Para esa época en Estados Unidos había una gran amplitud en cuanto a la entrada de personas provenientes de otros países, es decir, era necesaria la migración porque el país estaba prácticamente en crecimiento, en expansión, se necesitaba la mano de obra diversa, se necesitaba especializaciones que tal vez los nativos no tenían, y entonces el proceso de apertura para extranjeros era bastante amplio. Los editores de los periódicos se dieron cuenta que muchas de estas personas, si bien servían, aportaban con su mano de obra para la administración del país, muchos de ellos no dominaban el idioma inglés. Se preguntaban de qué manera podían comunicarse con ellos, y la manera más sencilla y más directa era a través de las ilustraciones, que prácticamente, o no prácticamente, es un constituye el lenguaje universal. Se les ocurrió entonces publicar en sus periódicos pequeñas ilustraciones, quizás contenidas de 2 o 3 series de cuadros, en los cuales contaban una pequeña historia, o un pequeño relato, o un gag, que es más o menos una especie de chiste alusivo a algún suceso de la época, que era la posición de los Estados Unidos asumida durante el periodo de guerra. Uno de los iconos emblemáticos, por ejemplo, Superman, la Mujer Maravilla, el Capitán América, Todo para abrazar el patriotismo de Estados Unidos. de Estados Unidos. Exactamente. Claro, una vez que todos estos personajes cumplen su función histórica y el periodo de guerra termina, la mayoría de estos personajes, por lo menos en esta primera etapa, caen en cierto desuso, porque ya no tiene sentido impulsar o tratar de despertar en la gente el sentimiento de patriotismo. El mundo había cambiado, la guerra había terminado, y hay otro tipo de alianzas entre distintos países que antes eran enemigos, ahora eran aliados, compartían países o compartían intereses comunes. De ese periodo vamos a hablar un poco más adelante. Para el año 1950, entonces, el señor Schultz crea estos personajes que absolutamente todos aquí deben conocer, son famosísimos, en algún momento los hemos visto por los canales nacionales o por los canales de cable. Ellos datan de los años 50 y se han mantenido considerablemente vigentes hasta el día de hoy. Las casas editoriales se dieron cuenta que muchos de los personajes que habían utilizado durante los periodos de guerra habían caído en una especie de abandono o que habían perdido gran popularidad. Para entonces decidieron crear nuevos personajes que le inyectaran sangre nueva a los anteriores y que tuviesen una complejidad mayor, no fuesen personajes excesivamente planos y lineales,
los cuales solamente se encargaran de enfrentar al enemigo de turno. Nacen entonces en este periodo, gracias al desarrollo de las animaciones del señor Stan Lee y de Jack Kirby, nacen personajes como el Hombre Araña, Hulk, los X-Men, los Vengadores, entre muchos otros conocidos, pero quizás estos son los del grupo más popular. Bueno, en 1945, tras la devastadora Segunda Guerra Mundial, un pequeño pero fuerte país conmocionado por la posguerra comienza a adoptar muchos de estos estilos de dibujo, traídos desde el exterior por los soldados estadounidenses. Claro que estamos hablando de que este país es Japón. Ellos usaban los cómics como una evasión a la cruda verdad. Esto dio paso a lo que hoy conocemos como el manga moderno. Ellos tomaron todas estas ideas de los cómics americanos, las trasladaron a su realidad, a su estilo de humor, a su realidad social de cierta forma. De esta manera, la industria de mangas en Tokio comenzó con una red de bibliotecas pagas que tenía alrededor de 30.000 ejemplares. Estos ejemplares se conocen como los libros rojos, ya que son 150 páginas aproximadamente de un papel muy económico en blanco y negro, y precisamente la característica que más llamaba la atención era que la tapa era de color rojo.